Saludo para todas, para todos, para todos los que están en este momento en el pequeño auditorio. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos al pequeño auditorio, un lugar que no es para multitudes, como ya lo he comentado, sino para la comunidad de sentido. Aquí hemos tenido intelectuales, músicos, cineastas, terapeutas, todo tipo de personas, porque el diálogo que queremos hacer en el pequeño auditorio es un diálogo extenso. Y hoy tenemos como invitado a García Gómez. García Gómez es de Rubio Táchira. Es un artista multidisciplinario, no solamente es músico porque destaca como músico, sino también es artista gráfico, pintor, incluso también ha incursionado en la poesía. De todas maneras, la mejor persona que puede hablar sobre sí mismo seguramente es García Gómez, ¿no? Entonces vamos a darle una bienvenida al pequeño auditorio. ¿Cómo estás, García? Bienvenido a este pequeño espacio que me Bien, gusta decir que un pequeño auditorio tiene uno, dos, tres salones de clase y con eso es suficiente para tener un diálogo. Bienvenido, García Gómez. genial. Ay, estoy muy contento de poder conversar. O sea, mi aprecio hacia su obra, hacia los proyectos y las conversaciones que hemos tenido. Y no sé, pues hoy salió la idea y bueno, Qué bueno. estamos Bueno, aquí para compartir. claro, cuéntanos, ¿cómo nace esa inquietud musical? ¿Cómo nace esa inquietud artística en García Gómez? Uf, bueno, es una historia eh, por donde, bueno, yo fui criado en una familia matricentrista, ¿no? Como digamos, el clásico estructura familiar venezolana, este, en la cual mi abuela era esa figura central en la casa. Y, y bueno, nosotros, yo le decía, a todos los nietos le decíamos mamá. Am, entonces, bueno, era yo soy el nieto mayor, entonces la relación era muy estrecha, así de que vivíamos al lado, mi mamá también construyó al lado de mi abuela. Entonces era la clásica escena de que me iban a regañar o algo y yo salía corriendo por mi abuela. ¿No? Y bueno, fue creciendo la relación, el paso del tiempo, etcétera, etcétera. En un momento aleatorio, mi abuela enferma, le da cáncer. Bueno, vivimos todo ese proceso fuerte de de sobrellevar esa enfermedad, una serie de cosas intensas. Mi abuela fallece y mi familia o bueno, mi abuela era muy católica. Yo por ahí, yo no comparto ninguna religión. De hecho, siempre le echaba broma a ella y ella me recibía mis chistes malos sobre el catolicismo, etcétera. Este, pero en los rezos, o sea, usted sabe que los católicos hacen como unos rezos después del funeral, después de todo ello, un novenario, son una semana de novenas y tal. Y mi familia tenía un amigo que tocaba la guitarra, que era el que hacía las canciones religiosas, pues. Entonces, a partir de allí, claro, Interesante. yo en esa época, sí, es súper intenso, porque yo en esa época me encontré con el reggae por cosas así de que, tú sabes la peli de Will Smith, la de Soy Leyenda, Claro, donde hay sí. una escena que está oyendo a su pastor alemán y él pone Three Little Birds de Bob Marley. Entonces yo me resonó demasiado esa música y googleé música de Soy Leyenda. Pues yo no sabía que era el reggae, nada de eso. Claro. Este, mi prima, una prima cercana, tenía una pareja en ese entonces que le llevó su guitarra para que el sujeto que tocaba en los rezos se la afinara, pues no sabía afinar, y esa guitarra quedó en la casa. Entonces, después de que pasaron los rezos, yo veo la guitarra y bueno, siempre me llamaba la atención la música porque en mi familia hay músicos, yo crecí con mis tíos que tocaban merengue campesino, tocaban Rafa Canilla. Qué genial. Y, Huevona.
Ah, Este, un tío que también falleció que se llamaba Lirio, hermano de mi abuela. Él tocaba mandolina, un poquito más música venezolana, vals. Y porque nosotros, la familia materna mía viene de Colombia, entonces ellos tenían también influencias de música colombiana andina. qué cool. Y en las reuniones familiares nunca faltaba el conjunto de mi tío Pedro con mi tío Richard en la charrasca, Pedro en el cuatro y yo mirando y ya después con el paso del tiempo bebiendo y echando broma y también yo tocando. Entonces, yo agarro la guitarra, esto yo tendría como 16 años. Sí, estaba en el bachillerato, ya había terminado. Y me puse a buscar tutoriales. La primera canción que hice fue Redemption Song de Bob Marley Ah, mira, un y rey. siempre la recuerdo con mucho cariño. Sí, mis inicios en la música fue con el reggae. Y bueno, fue como una manera de sobrellevar el duelo porque fue bastante intenso, pues ese proceso. Y bueno, la música para mí ha representado como ese, al principio, como una figura en la cual yo me podía refugiar, ¿no? Porque en la época de la adolescencia es muy tormentosa. Claro, Y en ese momento, bueno, fue como buscar un espacio de seguridad, pues. Y ya de ahí para adelante, siempre muy autodidacta, ¿no? En ese sentido, tomé algunas clases con un profesor, el Rubio, este, pero no, yo realmente no me considero músico, o sea, yo toco la guitarra y hago canciones así, claro, exacto. Te pero no entiendo sé leer música. perfectamente, te entiendo perfectamente, sí. Qué cool. Y bueno, Pero entonces ajá. el arte fue primero, o sea, la pintura fue primero, la poesía, la música, ¿cuál llega primero? ¿O todas llegaron en momentos al mismo tiempo? No, Miguel, creo que primero fue la música en ese Mm, momento, ya. aunque el dibujo siempre estuvo presente desde pequeño. No, creo que primero fue el dibujo, pero sí, Ahí, ¿no? Siempre están como pero cruzados todos, ¿no? de una manera como muy, perdón. O sea, como cruzado, ¿no? Siempre está como, no necesariamente tiene por qué venir algo primero o de segundo, ¿no? A veces esas cosas están rodeándolo a uno todo el tiempo, ¿no? Ujú. Sí, desde pequeño siempre dibujando, por ahí una foto, pues mi mamá tuve, digamos, ese apoyo de que mi madre también quiso ser artista, entonces siempre me Qué cool. tenía los medios, ¿no? Me compraba pinturas así, y muy desde esa emocionalidad del apoyo. En ese sentido, mi madre siempre me apoyó mucho, y mi papá también, últimamente. Pero sí, yo siempre andaba Qué bueno. dibujando, era la clase que nos regañaban en el colegio cuando iba a la universidad. Y por ahí luego me regaló pinturas y la pandemia es que me encuentro con la pintura desde un lugar consciente, ¿no? Es decir, Entiendo. Sí, no sé, creo que ay, sí. cónchale, aquí se... Pasó algo con el Ajá, teléfono, pero todo está bien. Creo que se me descargó ok. la otra cámara. Iba a preguntar, pues me llamó mucho la atención cómo la presencia de la madre y de la familia que apoya es tan importante, ¿no? Para un artista. Y sí, o sea, yo he hecho lo que he hecho gracias al apoyo de ellos, básicamente, ¿no? O sea, y a cierto lugar de privilegio también por haber podido tener, digamos, pues cierto lugar de privilegio, no, pues sí es así, Sí, sí es, de ¿sabes? algún modo, En ¿no? términos, ¿Qué te iba a preguntar? ¿Y en qué estás ahorita? Entiendo que estás componiendo, que estás teniendo presentaciones cada vez más, ¿no? Has estado tocando en varios lugares. ¿Puedes hablarnos un poco de ese proyecto musical que siento que estás madurando ya, ¿no? Ya se siente ahí eh, como un estilo de García Gómez, ¿no? Creo que se siente ya. ay, muchas gracias.
Bueno, con respecto a la música, uf, mira, con respecto a la música, conceptualmente todo se unió también con la pintura. Mm. Este, durante la pandemia, porque pasa es que yo estudié aquí en Barquisimeto, yo vivo ahorita, vivo en Cabudare, yo estudié en la Yacambú, hice mi licenciatura en psicología. Ah, tú En, eres psicólogo. sí, yo soy psicólogo también. Mira qué Bueno, interesante. licenciado en psicología. Ok. Sí. Bueno, actualmente ejerzo, también soy profesor de la Yacambú, doy algunas materias ¿Qué clase y enseñas? ahorita estoy dando pensamiento y lenguaje, psicología del pensamiento y del lenguaje. Qué interesante. En la clase pasada les hablé un poquito de Derrida, soy fanático así Qué de la cool. filosofía y ha sido muy, muy genial Wow, esa parte tuya esa materia. académico no la conocía. Ah, sí, sí, es que no hemos hablado mucho así de esos temas. Y me dieron un par de materias nuevas ahorita. Creo que voy a dar personalidad, psicología de la personalidad Wow. y psicometría para el próximo trimestre. Qué cool. Qué bueno que un Este, artista esté enseñando eso. sí, sí, en la parte académica, o sea, a pesar de que puede ser como castrante en cierto aspecto, yo pienso que es un aspecto un poco más ideológico. Yo pienso que uno puede usar lo académico como, o por lo menos en mi experiencia, la academia me ayuda a centrarme y a poner orden a las ideas, porque a veces desde el arte, uno puede como que caotizarse mucho, ¿no? Porque como todo es tan amplio, entonces el desorden muchas veces dificulta más bien la creación, pienso yo, que hay que tener como un equilibrio. Entiendo. Ya. Un balance, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ok. En la pandemia tuve que irme a Rubio porque, bueno, por la situación del país y bueno, mis padres están allá, entonces no tenía los medios para sustentarme aquí en Cabudare. Y en ese espacio, como muchas otras personas, ¿no? Fue como un desarrollar algún medio de desahogo fue surgiendo la música a la par de la pintura y de la poesía también. Este, y luego después de que se flexibilizó más el espacio, digamos, social, empecé a introducirme en el medio artístico de Rubio, a conocer amigos. Ahorita tengo unos grandes amigos, Silvio Rosales, Manaure. Él es un señor que era profesor. Él me parece un exponente genial del informalismo venezolano. Tiene Wow. un proyecto allá en Rubio que se llama Casa Manaure, que es su casa, que bueno, luego le comparto fotos, me parece interesantísimo. Muy querido, unos amigos artesanos de la Plaza Urdaneta, que también tienen proyectos musicales, Nilsson, bueno, eh, muchos amigos así. A mí me gusta mucho el ámbito de la calle. En ese sentido, en Rubio permanecía muy, muy así callejero, ¿viste? Qué cool. Entonces, y también conociendo personas de teatro, hice un poquito de teatro con Fernando Ibarra, él tiene una compañía de teatro que se llama La Sombra. Entonces, me empecé a José Sánchez, un pintor paisajista de toda la vida de Rubio, Daniel, La Cruz, mucha gente, hombre. Entonces, ya con este grupo de amigos y ya tenía una obra más o menos extensa en mi casa, de todo el tiempo que pasaba ya metido en mi casa, no, hombre, tenía que pintar porque si no me iba a volver loco, porque, ajá. Este, Me surgió la idea de hacer una exposición en Rubio. Entonces conocí una amiga, se llama Carolina Hernández, que ella es museógrafa, creo que se llama esa carrera, o tiene una mención en museografía.
Ok. y me ayudó a organizar la exposición, este, Qué buena que suerte, ¿no? llamé, y sí, y que la gente ha sido muy genial. O sea, eso es, yo por eso tengo tanto como aprecio hacia lo colectivo, pues, eh, porque es gracias a las demás personas que uno puede lograr cosas, ¿no? Por supuesto, claro. Tu propia comunidad, ¿no? Que puedes tejer. Sí, totalmente. Hay una frase, no sé, creo que es del saber africano que dice como que uno solo puede llegar más rápido, pero unido a otras personas puede llegar más lejos. Qué Algo bello. así era para frase. Bello. Sí. Y bueno, Carolina me ayudó, pedimos un permiso en la alcaldía, nos armamos una exposición, algunas pinturas al óleo y la mayoría eran dibujos en tinta sobre papel, cartón, etcétera. Y la exposición se llama Colonia y Eutanasia, donde la figura central es un autorretrato, estoy yo verde, así como sentado con los brazos cruzados, con un sombrero en la mano, y en la parte de abajo hay una botella de ron, pero es ron colombiano, una botella de ron colombiano, de ron Calda, Ok. pero no tiene ron, sino tiene miche andino, Ok. ¿sabes? El miche se llama cachicamo, que es el que uno compra en las bodegas Cachicamo, de claro, por Táchira, supuesto. pues. Conozco todo eso, cachicamo, callejonero. Todas esas cosas. Es, claro, en esas épocas Sabroso, yo bebía más o menos. le ponen hierbita y vaina. Ajá. Nosotros en mi casa una vez tratamos de hacer miche, pero no resultó muy bien. Eso es otro cuento. No, es que también Este, tiene su, ¿cómo se llama eso? Tiene su ciencia, ¿no? O sea, tampoco es que, o sea, todo eso tiene su técnica, ¿no? y totalmente, totalmente. Eso es incluso peligroso ponerse a inventar, hacer cosas así a lo empírico. Pasa que mi papá también los dos nos ponemos ahí creativos, pues. Este, entonces ese concepto es el título del álbum del cual yo me he estado presentando aquí en Barquisimeto. Mm, Este autorretrato que le menciono es la portada del álbum y la pintura surgió a la par de la música de Colonia y Eutanasia, que mm. es este blues muy inspirado en Luis Alberto Spinetta. Este, sí, yo siento que por ahí lo verde se conecta con Artaud, pero también hay como ritmos venezolanos o por lo menos, no sé si ritmos, pero o sea, es como una mezcla de la identidad mía como rubiense es más una exploración de esa identidad y crítica a lo tradicional y crítica a lo moderno, ¿viste? Ya, interesante, wow. O sea, sí, o sea, Colonia puede tomarse la lectura como perfume, como una colonia, o también desde el lugar del colonialismo, ¿no? Wow, claro, ya lo veo, sí. Pues, Qué denso. porque, sí, porque también Rubio tiene como esta cultura que nace de los alemanes, quienes fueron los que iniciaron todo el comercio del café. Entonces, toda esa carga, digamos, colonial de las casas, ¿sabes? Las casas de los pasillos largos, eso es como muy clásico. Hay una zona en Rubio que se llama La Palmita, que son las Mm, calles así empedradas, y las casas se conservan, pero yo también desde el hastío de lo conservador del pueblo, me pinto así verde, mm. este, que también me remite como a estas arquetipos actuales incluso, ¿no? Hulk, Claro. Frankenstein, como como ese polo de liberación hedonista, ¿no? Que representan como esas figuras
no tienen control sobre sus impulsos. Y el sombrero, porque bueno, ese sombrero fue un sombrero que compramos en la vía para acá, para Barquisimeto, cuando vinimos a buscar el título de psicología. Yo Ok. defendí la tesis virtual y me llevé el sombrero. Entonces, ese así, es como más bien, bueno, hay anécdotas muy bonitas porque en ese viaje fue que yo conocí a mi actual pareja y ahí como el momento del encuentro y de ese recuerdo bonito. Y también me gusta mucho el sombrero como estética, ¿no? También de estas influencias de estos guitarristas que siempre han usado sombrero, pero aquí en este caso un sombrero de moriche, pues un Claro, sombrero qué venezolano. cool. Me encanta. Ya veo. Ok. Y eutanasia, ajá, colonia es el colonialismo o perfume, y eutanasia es básicamente el, la muerte como un símbolo de cambio, ¿no? Como un símbolo de, pues yo no considero la muerte como, claro, también es una tragedia, pero me agrada también la perspectiva eh, simbólica que refiere Claro. de la renovación y de que uno constantemente está muriendo también y va construyéndose en la medida del tiempo, Qué interesante. Me recordaste a Cancerbero un poco. ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas que esta cosa de Deja- muerte, vida, ¿no? Siempre como unos grandes conceptos, unas grandes temáticas que, bueno, que te dan cierta, cierta amplitud conceptual, ¿no? Como tú acabas de decir, bueno, uno está, dicen los budistas que uno es un cadáver en potencia, ¿no? Mm, Te iba a sí, preguntar, y a mí me llama mucho la atención que tu música, aunque si bien se rastrea dentro del rock, ¿no? El blues, ese tipo de estilos, y como el que acabas de describir, esta influencia de Spinetta o o estas influencias también de la música tradicional venezolana, me da la impresión también de que hay una necesidad experimental allí, ¿no? Sí, porque sí, bien podría haber otro tipo de cosas, pero siento que estás buscando ahí como un sonido propio, ¿no? pues, pues sí, aunque esa búsqueda no ha sido, o sea, como muy consciente hasta ahorita en este momento, digamos, hasta este presente. Porque en un inicio, por lo menos yo tengo 4 álbumes publicados por allí, en las redes, en todas las plataformas, que cada uno tiene como su intención. Por lo Mm. menos hay uno que surgió desde, perdón, desde una improvisación, más desde ese lugar como de jodedera, pues como que de que uno está ahí como tanteando, pero salen Ya, canciones graciositas, como con ánimos de como cuando uno está reunido en un grupo y se pone a improvisar con la guitarra, echa broma. claro. ¿Y cuándo y de qué fecha es el primer álbum? Creo que es el 2020. Ok. ¿Y has estado publicando los anuales o cómo has hecho? Sí, básicamente. 2020, el primero sí es más vulnerable, que soy yo descubriéndome en la música, en Mm, mi casa, en mi cuarto, sin luz, con los apagones. Salieron unas canciones ahí en mi casa materna, así en mi casa. Luego, El cuarto de los Chécheres, se llama el otro álbum, es una improvisación netamente grabada, una jam session que la hice en un álbum, pues. Ese es 2021, 2000, finales del 2020. ¿Cómo es que se llama el primero, perdón? Luego está Sendero, que ya es, creo, si no mal recuerdo, en el 2022. Sendero es como yo decidido a mudarme de Rubio, me quería devolver para acá. Entonces ese álbum es más la introducción al sombrero, al concepto del sombrero dentro del universo que yo me estoy inventando. Ok, qué genial. La portada es un dibujo que hice del sombrero
en papel manchado con café, entonces me gustan mucho los colores así marrones. Y Sendero es como una despedida del pueblo. Hay sonidos de la calle y ahí yo me Coño. empecé a indagar en lo experimental de grabar a los colectores de los autobuses en la parada. El que hay una canción que se llama Sangre, si no me equivoco, empieza el colector diciendo Bramón Colina, porque yo vivo en una zona que se llama La Colina, Ujú. que está en el municipio de Bramón. Bramón Colina, Bramón. Y es grabado donde vivía mi padre o vive, que es una finca. Esa época fue muy intensa porque anduve enfermo, entonces dediqué como el espacio de reposo a producir ese disco, yo encerrado en una cabañita ahí donde vive mi papá. Y es muy nostálgico, pero también es muy bonito. Pues ahí me puse a experimentar con el spoken word, hice algunos poemas con sonidos y iba agarrando de mi biblioteca, así que si un huevo frito, entonces le subí para que sea como ruido blanco, Claro. este, ¿Qué? unas trompetas. ¡Qué cool! Eso es muy genial, Miguel, se lo recomiendo mucho. Cuando usted ande por ahí así, que le llame la atención un sonido o piense que un sonido tal, de una vez grabar y se va a hacer una biblioteca. Justo te iba a mostrar Óigalo. que hoy salí, hoy cuando llegué a la casa venía de buscar sonidos en el centro con mi esposa. Escucha. Ya. Quería captar unos pajaritos, pues no sé si los capté. Ah, No, aquí está el pasa otro ya. que Qué pasa que creo coincidencia que que digas eso, porque justo estábamos en eso hoy. genial, eso me parece genial, porque luego cuando uno está produciendo salen ideas que, oh, este sonido queda perfecto en esta parte, y ahí se va construyendo un concepto. Hace poco escuché también a un señor que estaba como hablando solo en el centro también. Voy a ver si lo Uh, consigo para mostrarte. Un señor que estaba hablando solo. buenísimo, buenísimo. Esas experiencias yo pienso que son muy importantes documentar. Casi no se oye. Ah, ¿Sí lograste escuchar? no, casi no se No se oye. escucha. Hay que buscar la manera de resolver eso para que nos escuchemos. Y esas experiencias me parecen geniales. Acá en Barquisimeto hay un amigo que se llama Argeni Jiménez. Él tiene un Instagram y su proyecto de vida se llama El Loco de la Pancarta. Sí, y él ha pasado toda su vida básicamente, o bueno, según entiendo, lleva 30 y pico de años con su protesta, la cual se basa en la desmanicomialización de los psiquiátricos. Lo he visto, Este, increíble, increíble proyecto. bueno, y acá en Barquisimeto está Gerardo Sánchez, que es el presidente del Colegio de Psicólogos, el cual va impulsando, o sea, nosotros en la movida también académica de los psicólogos también, o bueno, al menos aquí con los conocidos,
em, ese movimiento o ese enfoque, mejor dicho, en una psicología menos individualista se va pronunciando cada vez más. Y yo pienso que eso es importantísimo, pues, porque la psicología también ha formado parte de ese panóptico, ¿no? Y desde nuestro espacio también es importante criticar eso y poder mejorar. Por lo menos a mí me gusta mucho ese enfoque. Y hay una canción que tengo que se llama La Vorágine, que yo se la dedico siempre a Argenis, porque va justamente hacia ese tema de la sensibilización. Uno a veces piensa que alguien en la calle que anda bien vestido y huele rico y vaina, es una persona admirable y resulta ser que esa gente es más loco que todos los que estamos Claro. este, ahí con los pelos largos, ¿me entiendes? Y que también desde el lado artístico se tiende a romantizar el malestar, como que yo soy un Mm. artista y tengo que beber y fumar y ser un coño de madre. Entonces, de que no todas las locuras nos llevan hacia una obra. O sea, yo pienso que uno como artista debe tener cierta responsabilidad también en lo que Claro, comparte, totalmente, estoy de porque acuerdo. sí, o sea, replicar la autodestrucción y lo que también he visto que usted comparte, que son las polarizaciones y estas ideas, lo que hacen es generar más malestar, pues, y bueno, ya Me sabemos de parece muy todo eso. interesante lo que dice. Me recordaste una vez leí, yo soy sociólogo, ¿no? Entonces leímos algunas cosas de psicología, no tan profundamente, pero sí ciertas cosas, psicología social sobre todo, ¿no? Y recuerdo una lectura de Enrique Pichón Rivière, em, un tipo que según entiendo es argentino, ¿no? Sé que no nació allá, creo que es algo así como suizo, francés, y eventualmente terminó en Argentina. La cosa es que, no sé si te recuerdas a Enrique Pichón Rivière, em, pero me recordaste mucho cuando me hablabas esto de ese enfoque de la psicología colectiva o psicología social, ¿no? No abordar el problema como un problema individual, sino bueno, un problema integral, orgánico, sistémico, ¿no? Sí. Y ahí me Claro, y es que, pregunto, y hay como intervención de la psicología en tu música también. O sea, a la hora de componer, a la hora de crear estos conceptos tan interesantes de tus álbumes, eh, ¿interviene también tu conocimiento psicológico a la hora de eso o es algo que simplemente lo haces ya como músico, como artista? bueno, sí, sí y no, o sea, bueno, la psicología para mí ha sido, o sea, está ahí implícita también en en, en mi quehacer diario, por esa búsqueda de, de darme cuenta y de poder, digamos, de construir esas partes de mí que me hacen ruido con respecto a lo que yo pienso y lo que quiero, ¿no? Claro, Y desde ese sentido está muy presente porque lo que te comento de la responsabilidad al momento de hacer una canción, o sea, yo pienso que lanzar una canción que pues, es que este es un dilema, porque claro, lo que el autor intenta dar como mensaje, no hay una seguridad de que el público lo reciba de esta manera, ¿no? O sea, la receptividad está fuera del control. Este, ¿Me escuchas, Miguel? sí, claro, sí, te estoy escuchando. Estaba pensando en eso que me dices de la receptividad porque cada quien interpreta las cosas como quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, hace años estaba en Maracay leyendo, leyendo unos poemas de uno de mis primeros libros, fue como mi segundo libro de poesía, una cosa así. Libro que se llama Ese instante turbio, que ahorita está en una antología. Lo cierto es que hay un verso de uno de esos poemas que dice, unos nacen con la firme vocación de ser ausentes, ¿no? Pero el asunto es que yo escribí ese poemario, lo escribí inspirado en el terremoto de Haití, ¿no?
Entonces, o sea, porque de hecho se llama ese instante turbio, ¿no? Como un instante que te sacude y que puede cambiarte la vida para siempre, ¿no? Entonces, bueno, ese poemario yo lo hice en parte pensando en el terremoto en Haití, ¿no? Em, y resulta que yo lo leo en ese recital en Maracay y yo digo, bueno, unos nacen con la firme vocación de ser ausentes, ¿no? Me estoy refiriendo a las víctimas, ¿no? A las víctimas del azar, de la naturaleza en su fuerza destructiva e imparable, ¿no? Porque las fuerzas de la naturaleza son esas cosas que nos sacan de la racionalidad humana, ¿no? De nuestro día a día controlado, entre comillas, ¿no? Contenido, pues. Entonces, cuando yo termino de recitar, se me acerca una pareja joven, no sé, por ahí estaban llegando a los 30, ¿no? 20 y pico. Y me dicen, yo creo que tú hiciste ese poema para nosotros, dicen ellos, ¿no? Entonces me cuentan que perdieron a un hijo, acababan de perder a un hijo, ¿no? Entonces, wow, yo en mi vida pensaba en que eso podía adaptarse a un aborto, ¿no? Sí, a un aborto en este caso espontáneo, ¿no? La chica perdió su bebé y ellos estaban esperando a su bebé bastante entusiasmados, ¿no? Pero entonces lo que vieron ellos ahí fue como eso que te estoy contando, ¿no? Entonces al final, como tú dices, ese problema de la recepción. Pero me encanta esa idea de ser responsable con lo que se dice, ¿no? Hay que ser responsable con lo que se compone, con lo que se comparte. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido contigo, ¿no? El asunto es que al final se escapa de nosotros, cada quien va a leerlo como quiere. Sí, tal cual. O sea, en la obra de pronto al momento, o sea, no en la obra como tal, pero por lo menos al momento de presentar las canciones, yo siempre en los recitales, en los conciertos que he participado, lo que puedo, digamos, controlar es dar esa introducción de la canción, ¿no? Esta canción va dedicada para Argenis Jiménez y ya eso contextualiza. Pero en la obra como tal, aunque yo no tengo el control en absoluto de cómo va a ser recibida, por lo menos trato de que mi conciencia quede tranquila en el sentido de ponerme crítico constructivo, pues de escuchar, ponerme aquí como oyente, ver si esto que estoy haciendo me gustaría a mí consumirlo, luego me paso para el otro lado, y modifico, no sé qué sé yo. Y eso es ajá, eso desde ese lugar, digamos, consciente. Pero también hay unas canciones que salen muy pasionales, ¿no? O hay unas obras, y hay otras obras que también buscan ser, este, como te digo, como subversivas o generar algún tipo de malestar en las personas, ¿no? Claro, Entonces, pienso que es importante ver qué es lo que yo estoy como que, primero la honestidad conmigo mismo al momento de escribir algo. Yo pienso que, o eso es algo que he visto en los artistas que admiro mucho, es esa honestidad de ser quien son sin importar, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Segundo, claro, digo cualquier cosa, pero hay que ser esto en el contexto de la obra, no, no digo que si, yo soy honesto y soy un imbécil y, ajá, no, hay que ser empático con la gente, claro, honesto personal, pues. Em, y lo otro es como que, em, ay Dios, se me fue. Estaba diciendo la honestidad y luego dije, lo pasional de asumir que eso que yo estoy dando, ok, a mí me gustaría que me cuestionen, ok, entonces ahí me pongo a ver, este malestar que yo estoy dando, a mí me gustaría que me cuestionen estas ideas porque me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, tengo una canción que se llama El último hombre, que según entendí yo al Zaratustra, el último hombre es como la antítesis del superhombre, ¿no? O no sé, no recuerdo muy bien. Algo así saqué en ese momento. ok. Creo que es por una frasecita o algo así que dice como que los últimos hombres, que dice Nietzsche. Pero entonces, un día que un tío fue para mi casa y soltó unas ideas ahí machistas,
eh, una situación ahí. Y yo me quedé con ese resentimiento de que, claro, yo le respondí no de manera maleducada, sino como mostrándole que habían otras perspectivas de ver el mundo y que yo no Claro, opinaba de esa manera. Y bueno, iba como una confrontación leve, él se fue y bueno, pero yo me quedé con la ira porque él representa esa cosa que yo he querido mejorar en mí y que me ha costado y que es algo que se vive en el día a día y que he visto los efectos, digamos, devastantes en mi familia, como del en machismo, esas prácticas, dice. y sí, del machismo, la misoginia, de esa cosa, el patriarcado, pues, ¿no? Claro, Aunque no es mi lucha per se, porque, ajá, soy hombre, digamos, género, pero, o sea, eso me pone en este lugar como de privilegio, ¿no? En ese claro, sentido social. Pero sí he visto las consecuencias y las vivo cada rato con mi pareja, con mi mamá, coño, es muy chimbo, pues, y tema económico, etcétera, etcétera. Entonces me puse a escribir y saqué esta canción, que es El último hombre, y como que lo mato, pues, como que le digo como que tu figura de sal se va a desaparecer, algo así. Entonces lo hice como desde esa energía de ira. Luego al cantarla a veces me he sentido como que, uy, no, pero es como muy fuerte para mí internamente. claro. Qué interesante. Pero no, lo que pienso es que no es hacia él personalmente, sino es hacia las ideas, ¿no? Pienso que las ideas hay que, o sea, confrontarlas, pues. Mira, y te iba a preguntar, García, ya que hablas de esos temas, a mí me interesan porque yo no sé si tú sabías, pero la mayor cantidad de usuarios del pequeño auditorio en las estadísticas, ¿no? Que me da YouTube son hombres la mayoría, son un 90% de hombres, ¿no? Entonces Ok. yo no sé si las cosas han cambiado en el país, ¿no? Porque yo tengo 2 años fuera oficialmente de Venezuela, tengo 2 años aquí en Estados Unidos, pero podría decir que los 2 años anteriores estuve en Colombia, entre Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces, más o menos tengo como 4 años fuera del país, ¿no? Y adicionalmente a eso, pues yo vengo de la cultura llanera, que es una cultura muy machista, ¿no? Em, y bueno, ser un artista en el llano es un problema. No sé si era un problema o no sé si todavía es un problema, ¿no? Qué sé yo, todas las cosas no solamente, como tú dices, misóginas y machistas, sino también estas cosas homofóbicas también, ¿no? Porque al final las artes es como una cosa, bueno, es cosa como de gente gay, ¿no? Uno no puede como tú, ya que hablabas de Derrida, uno no puede construir su propia masculinidad, ¿no? Ujú. Si no es como cuestionada de inmediato, ¿no? Entonces yo he visto también que han habido como muchas figuras hipermasculinas que han resurgido, ¿no? En las redes sociales. No quiero nombrar a nadie en específico porque no me interesa, como tú dices, como recrear el malestar en este espacio nuestro seguro, ¿no? Mejor como hablar de esas cosas que nos pueden construir, ¿verdad? Como comunidad de sentido. Entonces yo te quería preguntar en este caso como tú como psicólogo, porque eres psicólogo además, ¿no? Como psicólogo y como músico, porque a mí me gusta pensar que así como los psicólogos son sanadores, también los artistas pueden llegar a ser, las artistas, les artistas pueden llegar a ser sanadores también, ¿no? No, me parece que no es su rol, pero que lo hacen, pueden llegar a hacerlo también. Entonces me gustaría que me hablaras en ese sentido, si tú como psicólogo, ¿cómo ves la sociedad venezolana? Si tú crees que ha cambiado en ese sentido, ¿no? Si tu generación, ¿cómo ves a tu generación? ¿Los ves más machistas, menos machistas, o eso varía, es más complejo? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Guau, Miguel. No. O sea, así, una idea generalizada, a mi parecer, a mi criterio, así personal, no como psicólogo, este, el machismo está intacto. O sea, a mi parecer, la sociedad venezolana, este,
conserva esa homofobia y el... Mira, hace rato yo te nombré el matricentrismo. Hay un estudio que hizo un sujeto que era sacerdote. Este, yo soy muy anticatólico, ¿no? Pero de esa persona, de ese sujeto, rescato un estudio, creo que era psicólogo. Hizo un estudio, no sé si sociológico o de psicología social, sobre el matricentrismo, en la cual proponía que el machismo venezolano es un machismo social, a diferencia de otros machismos. Este, Ese es el padre Alejandro Moreno, sociólogo. si no me Ujú. equivoco, Sí, él escribió un libro sí, que se llama El aro y la trama, sí, yo recuerdo eso que tú me dices de esa sociología matricentrada, pero continúa, que me encanta lo que estás diciendo. ok, entonces él mencionaba que a diferencia de, por ejemplo, si no mal recuerdo, del machismo en México, donde se centraba más la figura del poder, de que el hombre es más fuerte, en Venezuela se centraba en demostrar la heterosexualidad. Y por eso las actitudes del acoso en la calle, del el típico estereotipo, el típico estereotipo, del estereotipo de persona que es el hombre perro, el hombre que le gustan todas las mujeres, Ya. porque surge, es desde la eterna comprobación de decir ante la gente yo soy heterosexual porque a mí me gustan las mujeres. Claro. Es Como que si eso algo fuera muy, suficiente para ser hombre, ¿no? es algo muy tonto Claro. que este sujeto moreno proponía que surgía de la figura matricentrada, porque em, que la sociedad venezolana era socialmente machista y en el núcleo era matricentrista. Él proponía desde un punto de vista creo que psicoanalítico, algo así, que esta, este machismo social aparecía porque en la familia la figura del padre no está presente. El hombre solo tiene una figura de proveedor y la madre es la que gestiona y administra el hogar económica y emocionalmente. Entonces, al padre, al momento en que el padre no está presente emocionalmente, Moreno proponía que los niños crecían como única ejemplo a la mamá a la cual le gustan los hombres. Entonces, crecer con esa figura de que le gustan los hombres disponía en la persona un ejemplo de que a mí también me pueden gustar los hombres. Y al salir a la calle y encontrarse con el machismo, se recrea esa eterna Claro. miedo a decir, no, no, a mí me gustan las mujeres, no sé. No, Entonces, yo soy un macho, vale. es una tontera. Claro. Entonces él proponía que las familias, claro, él desde sus valores cristianos y tal, decía que había que restaurar lo tradicional y no sé qué pasa, de la familia conservadora nuclear, por así decirlo. Mm, Este, de ahí rescato el reivindicar la figura del padre como, coño, educar emocionalmente a los hombres, porque eso es un ciclo que se va carcomiendo, o sea, claro. este, ajá, eso desde ese lugar. Y una pregunta, Mm, García, imagínate que nosotros estamos hablando con el patriarcado venezolano, con el machismo venezolano, con la homofobia venezolana. Imagínate que eso es un ser, un ente, ¿no? Que no es solamente, mm, digamos, una perspectiva de nuestra cultura, ¿no? Que es más allá que una práctica que está en nuestra subjetividad, etcétera. Em, ¿Qué le dirías tú al machismo, al patriarcado, la homofobia venezolana, si lo tuvieras de frente? Ah, ¿cómo se lo dirías? ¿Qué le dirías? chao. O sea, es muy intenso porque por lo menos yo últimamente me he sentido parte del colectivo LGBT, pues yo me siento cómodo definiéndome como pansexual, ¿no? Entonces eso también me ha puesto en ese espacio de como
de ira contra estas ideas, o sea, de esta ira también Claro, en cierta manera polarizada. claro. Eh, Eso te lo comento desde lo subjetivo. Ahora, desde, digamos, de lo subjetivo me entra, no, mentira, entra coñazo, no, mentira. Yo no soy violento, a mí no me gusta la violencia física. A mí tampoco, sí. Este, no, mira, yo pienso que, ¿te acuerdas la película Happy Feet? Sí, claro que le gustaba bailar, me encanta. O sea, esa. ¿Te Bellísima. acuerdas que el pingüinito, él decía, él tenía Bella esa como esta idea de apelar al lado humano de los alienígenas, que éramos los humanos? Apelar al lado humano no, apelar al lado como bondadoso, algo así, no recuerdo. Yo rescato eso, me gusta mucho eso, desde el sentido de apelar a la sensibilidad. O sea, yo pienso que la sensibilidad es lo más fuerte que hay. Pienso que la verdadera fortaleza radica es allí, en la sensibilidad, no en la dureza. No, no. A mi parecer hay que ser muy valiente para ser sensible, ¿sí? Hay que En ser ese valiente sentido, para ser sensible, me encanta eso. sí, sí, porque, bueno, en ese sentido, y por lo menos en mi experiencia me he dado cuenta, al yo estar, yo siempre me he encontrado como una figura mediadora. Mi papá, yo soy hijo, bueno, soy segundo hijo, pero mi hermana mayor, digamos, fue una pérdida. Em, entonces, me crié como hijo único entre mi padre y mi madre, donde mi padre, militar de izquierda, mi Wow. madre, ama de casa, así, de conservadora, tachirense, ¿no? Y aún Este, así te apoyaron como músico, ¿no? entonces, Aún así. no, así, ahorita nos la llevamos súper bien, o sea, ellos se divorciaron, me la llevo muy bien con mi padre, mi mamá está también súper bien, o sea, ya ahorita nos la llevamos muy bien y yo estoy muy feliz con ellos, con sus vidas, como ha ido evolucionando, pues. Qué bueno. Este, entonces me he encontrado como mediador también. Tengo amigos, como te conté, amigos de izquierda, de la calle. Tengo amigos que son más conservadores, de, de andar en camisa y de salones, de aulas. Entonces me he dado cuenta que en la conversación con ellos he visto cambios. Por lo menos tengo un amigo que al inicio, y que son señores mayores, proponía ideas misóginas, pero en la conversación de plantear, mira, pero yo no pienso eso, desde el respeto, pues yo ahí difiero. ¿Y por qué? Bueno, porque estas personas son humanas igual que tú, y, o sea, y como, por ejemplo, en el caso de la homofobia, la misma problemática que tú tienes con tu pareja la puede tener una persona, gay o lesbiano, lo que sea, o trans, o X situación. O sea, Claro, esa perspectiva lo que hace es cosificar y deshumanizar y poner al colectivo LGBT y más como en un plano diabólico, fantasioso. Pues entonces, claro, pienso que una manera de confrontar eso es traerlo a la realidad y decir, mira, estas somos personas, pues, y sentimos, tú puedes ser tu hijo, o sea, no sé, pues, como que, ¿sabes? claro. Siempre hay, o sea, eh, Sí, te entiendo sensibilidad. perfectamente. De hecho, he tenido la oportunidad de explorar ciertas cosas estando aquí en Estados Unidos, sobre todo en el estado en donde estoy, el estado de Oregón. Es bastante progresista, ¿no? Un estado azul que llaman acá. Entonces son bastante abiertos a las políticas LGBT, trans, etcétera, ¿no? Es decir, aquí se apoya a los niños con sus decisiones que están muy pequeños, incluso si quieren tener un cambio de sexo, etcétera. Es decir, es una gente bastante abierta mentalmente, ¿no? Yo le decía a mi esposa, siempre le digo, porque yo soy profesor yo doy clases de español, ¿no?
Entonces le doy clase a gente muy joven. Estoy estudiando mi doctorado, entonces tengo que enseñar también, es parte como de mi trabajo, ¿no? Investigar, pero también ver clases, pero también enseñar. Y yo veo a mis estudiantes como han explorado el espectro de la sexualidad, ¿no? Em, entonces, por ejemplo, la mayoría de mis estudiantes son queer, ¿no? Autodefinidos, aceptados socialmente en su manera de vestir, en todas las maneras en que pueden expresar su identidad, ¿no? Y ellos agradecen mucho cuando, por ejemplo, yo les enseño que en el español pueden usar ella, por ejemplo, ¿no? Porque yo le doy clases de español, ¿no? Y me ha Mm. pasado que termino la clase, a veces termino clases y se me acerca alguno de mis estudiantes que se autopercibe como queer y me dice, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por tomar en cuenta también el lenguaje inclusivo, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, toda esta experiencia me ha tocado muy fuerte porque yo siempre sentí una atracción a las cosas queer, ¿no? Siempre hablo con mi esposa de eso. Mi esposa y yo, de hecho, en algún momento participamos en una exposición que llamamos Rarex, ¿no? Como raro, ¿no? RARX en el Museo Alejandro Otero en Caracas. Hicimos una exposición y participamos con un colectivo de amigos también que se autoperciben en la comunidad LGBT. Y, y yo le decía a mi esposa que yo, desde que yo era muy chamo, yo no me siento hombre, ¿no? Es decir, esa categoría hombre, es decir, ¿no? Masculino fuera de, digamos, de la sociología, fuera de, no, era como una intuición que yo tenía. Yo decía, bueno, sí, yo tengo un pene, a mí me gustan las niñas, ¿no? Sí, me gusta que me toquen las niñas y tocarlas a ellas también, ¿no? Sí, pero yo no me siento hombre, ¿no? Es decir, todo eso que tú hablabas, esa violencia, que además que ha afectado a mi familia, le ha afectado mucho, ¿no? Mi madre tuvo un caso de un matrimonio violento, ¿no? Un hombre que la violentaba y obviamente si la violentaba, ella nos violentaba a nosotros, ¿no? Entonces, ver esa violencia tan de cerca, de todo eso, de algún modo siempre me hizo decir, yo no me autopercibo como hombre porque los hombres le han hecho mucho daño a la realidad, a la gente, a la sociedad, ¿no? Las guerras, toda esa violencia que tú dices. Yo viví demasiada violencia de niño, sobre todo bullying y todas esas cosas, ¿no? Pero aún así, pues mi madre siempre me dio herramientas. Mi madre, a mí no me gustaba pelear, pero yo hice karate, hice kung fu, hice taekwondo, hice pak hok pai. Es decir, millones de cosas para saber defenderme, ¿no? Y me supe defender Mm. porque estoy aquí parado, ¿no? Pero te entiendo perfectamente por eso, ¿no? Yo siento que tal vez me gustaría expresarlo más en mis artes, ¿no? Un poco escuchándote hablar y digo, me gustaría expresarlo más. Pero de algún modo también me doy cuenta que las mujeres han sido fundamentales en mi vida y sobre todo em, siempre han sido mis primeras lectoras, las que siempre me han apoyado, ¿no? Aunque uno también vivió esa masculinidad tóxica, yo viví esa masculinidad tóxica de la que tú hablas, ¿no? Ah, sí, de ser el machito y querer tener no sé cuántas novias y engañar a fulana y creyendo que es tonta, ¿no? Y hacerle daño a la gente en esa irresponsabilidad, porque al final es una irresponsabilidad afectiva tremenda que, bueno, que le hace mucho dolor no solamente a los demás, sino a uno mismo, sobre todo, ¿no? Pero bueno, con tiempo, como tú dices, dedicación, yo no tampoco es que me considero un varón deconstruido, pero te decía eso lo del arte porque yo siento que mi música, estoy buscando esa otra expresividad y en mi literatura, por ejemplo, y con eso te doy la palabra, ¿no? Mi literatura la mayoría de las veces, los personajes más activos, más empoderados son mujeres, por ejemplo, ¿no? Genial, Miguel. Oye, no, yo soy fan de tu obra. Ah, qué Hace bueno. poco me descargué Los peces de pecera sufren de memoria corta, ¿eh? Algo así, sí. Sufren, Y su ¿cómo es memoria que es? corta. Disculpa. No, no Y te su preocupes. memoria. Es la idea que la gente se acuerde de que sea un título raro más que se acuerde del título, ¿no? Oye, y me quedé demasiado loco y nada más llegué hasta ahí. No lo continué a leer con la primera línea. Yo dije, no, huevo, no. O sea, con que empiezas nombrando el desierto. Esa vaina a mí me pareció espectacular. Me quedé así y yo no lo cerré y yo no, porque estaba que sí en el ruta para ir a la universidad. Y Clateaba fue más calor. que no, luego con calma lo comienzo. Me pareció genial esa figura del desierto.
Este, y no, bueno, sí, con el tema tal cual como dijiste, o sea, esas ideas sobre el ser un hombre me pasa tal cual con respecto a mi identidad de género, con esa especie de rechazo a la figura de hombre por todo lo que ha significado, ¿no? También. Y, y sí, exacto, esas estructuras eh, no generan más que malestar, tanto a uno como individuo al experimentar sus propias emociones y no saber cómo actuar ante ellas, por, por, porque los hombres no lloran, por ejemplo, esa es una idea así súper Wow. cliché. Y qué Este, dañina, ¿no? Y qué dañina, Dios mío, qué dañino. Porque es que desde que estás totalmente. chiquitito, lo estás escuchando, y de tu madre, de paso, a veces, ¿no? De Mm, paso, los hombres ah, no lloran. Ah, joda. eso. Yo lloro todos los Y días, por ejemplo. Mi esposa siempre me mira y me dice, ya estás llorando, ¿no? Porque es que si yo, no, porque es que estoy viendo de repente un atardecer, estoy viendo unas flores, estoy escuchando una canción. Por ejemplo, ahorita estoy escuchando Michael Jackson, estoy pegado porque desde niño a mí me encanta Michael Jackson, ¿no? ok, Pero es ahorita como que tengo la oportunidad y el tiempo de investigar, de escuchar su obra como de una manera más... ¿Y qué persona más queer que Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? ¿Qué persona tan sí, con una resistencia a ser hombre, ¿no? A ser el hombre sí, que todo el mundo espera que sea, ¿no? O ser negro, o ser blanco, sí, porque al final también no se trata solo de la identidad sexual, ¿no? Sino racial, de clase, es decir, todo lo que te quiere indilgar la sociedad. ¿Qué es Michael Jackson, recuerdo, ¿no? ¿Es negro o es blanco? ¿Es hombre o es mujer? ¿Le gustan los hombres? Pero ¿y cuál es el problema, no? Yo recuerdo que la gente sí. se iba más a hablar de su figura, de su cuerpo, de opinar sobre su cuerpo, que sobre la estrella que transformó para siempre la historia de la música pop, ¿no? Y del rock incluso, ¿no? Entonces yo digo, wow, o sea, la verdad es que siempre estuvo ahí la exploración, en lo artístico tal vez, ¿no? Más allá del género asignado biológicamente, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, como decía la otra vez, o sea, lo queer dispone de un espacio de experimentación y de posibilidad gigantesco. Oye, yo te quería hacer una pregunta con eso que mencionaste de donde vives, con respecto a los niños. Mencionaste cambios de sexo aún en los niños. Sí, yo no sabría decírtelo con precisión, ¿ok? Exacto, qué sé yo, cómo funciona, ni siquiera legalmente ni teóricamente. Lo que sé es que hay un apoyo bastante fuerte, así como, por ejemplo, Black Lives Matter, ¿no? La vida de la gente negra importa, ¿no? También hay un movimiento como Trans Kids Matters, ¿no? Es decir, si hay Ok, niños que manifiestan una identidad sexual determinada, pues hay familias que apoyan la transición, ¿no? Es decir, hay bastante ok, apertura a esto, ¿no? Eso es un tema que yo la verdad es que no manejo, sin embargo, me parece súper interesante, ¿no? Que una sociedad, porque no es en todo Estados Unidos, acuérdate que Estados Unidos es un país continente y cada estado tiene su propia jurisdicción, sus propias leyes, su propia cultura, su propia variación lingüística incluso, ¿no? Estados Unidos está lejos de ser ese imperio homogéneo que nosotros creemos y monolingüe, ¿no? Yo aquí convivo con gente de Pakistán, de Irán, de Taiwán, de vietnamitas, muchos vietnamitas, ¿no? Tengo muchos amigos, amigas vietnamitas, japonesas, em, como te digo, de todas partes del mundo, ¿no? Entonces es una vida bastante multicultural, aunque de cierta manera es como en la burbuja universitaria, ¿no? Pero mm, en general el estado de Oregón, toda esta parte del Pacific Northwest suele ser bastante progresista, ¿no? Eso es lo que, como te decía, lo que llaman blue states, son estados azules. Aquí hay unas cosas muy interesantes porque la gente vive en Estados Unidos depende de su ideología, ¿no? Entonces la gente como, está, porque la gente se mueve para los estados en donde le permiten ser como es, ¿no? ok, Sí, entonces, por ejemplo, este estado tiene mucha gente progresista, porque, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, que se llama Eugene,
Este llegó a ser el pueblo con más lesbianas per cápita del mundo en algún momento, imagínate. Ese tipo de cosas rarísimas, ¿no? Pero, ajá, pero al final, como te digo, lo que es Washington, Oregón y California, que están como en la misma franja del Pacific Northwest, todo eso son estados bastante, digamos, liberales. Liberales en el sentido, porque lo que pasa en Venezuela, liberal es otra cosa, ¿no? Está relacionado con la derecha, etcétera. No, pero liberal en el sentido liberal democrático, ¿no? Liberal socialista, ¿no? Eh, pero están más en ese sentido. Por ejemplo, aquí hay cosas muy interesantes como política de hambre cero, ¿no? Aquí Ujú. en el estado de Oregón, entonces en el estado de Oregón la gente no pasa hambre, ¿no? Porque el estado le da comida a todo el mundo. O sea, está subsidiado. Hay todo un sistema de bancos de alimentos, en donde recogen alimentos donados por familias, por filántropos, por marcas, ¿no? Mercados, todo eso. Y hay unos lugares que llaman pantries, que son como decir alacenas comunitarias en las iglesias. Si tú necesitas comida, tienes que ir a un lugar de eso y vas a conseguir alimentos. O sea, nadie se va a quedar sin alimentos. Puede haber gente viviendo en las calles, que lo hay, que es una de las grandes crisis, de hecho, Mm. pero no por eso solamente, o digamos, por la situación económica en Estados Unidos que es tan difícil, ¿no? Sino sobre todo porque en este estado no te van a meter preso por acampar en la calle, por ejemplo. Que en otros estados sí, ¿no? Eso está más controlado como el espacio público, pero aquí, como te digo, es un lugar bastante progresista. De hecho, la gente viene a este estado, los homeless, que llaman las personas sin hogar, ¿no? Vienen a este estado sobre todo porque, bueno, porque el servicio de salud los atiende, ¿no? Les dan incluso como ciertos cupones, como ayudas sociales, ¿no? De hecho, hace poco que estaba hablando de mi libro en la biblioteca pública de Springfield, que es como el estado, como la ciudad gemela de Eugene, ¿no? Me estaba contando Kristen, que es como una de las bibliotecarias que organizó la actividad, ¿no? Ella Sí, sí, decía, yo estuve viendo un poquito el live. cool, gracias. Bueno, ella dice, ella cuenta, y con eso te doy la palabra, ella cuenta eh, que durante la pandemia el gobierno llegó a alcanzar la política de hambre cero y a darle dinero y comida a todo el mundo. Entonces, acabó la pandemia y quitaron los subsidios, ¿no? Entonces, ella se preguntaba y decía, wow, es decir, el Estado tiene cómo pagarnos a todos, ¿no? O sea, la pandemia demostró que el Estado, porque eso pasó en todos Estados Unidos, no solamente en Oregón, ¿no? Durante la pandemia, el Estado fue capaz eh, de llegar a la meta de hambre cero en todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante, ¿no? Porque también uno tiene una visión de los Estados Unidos como muy demonizada, ¿no? Ciertamente es un país con sus problemas como todos los países, ¿no? Es una clase política, bueno, militarista, machista, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Con la irracionalidad del machismo guerrerista, ¿no? Pero esa es su clase política, ¿no? El estadounidense promedio, pues es una persona bastante tolerante, graciosa, hasta ingenua, diría yo, ¿no? En mi experiencia. Pero son personas Ujú. muy amables incluso. Sí, es una cosa muy loca porque tú no te estás esperando eso, ¿no? Te estás esperando gente odiosa. Pero depende de donde estés también. Aquí, lo que pasa es que aquí la gente es como más chill, aquí la marihuana es legal. Ok. Sí, entonces la vida es como una vida muy hippie. De hecho, dicen, te doy la palabra, perdón. Dicen que los hippies originarios del movimiento hippie, ¿sí? De California se vinieron a Oregón. Entonces aquí consigue a hippies originarios y hay ferias de hongos y ese tipo de cosas. Entonces hay una contracultura muy intensa. O sea, y este tema de las sustancias también, o sea, ¿usted cómo lo ha visto? Plan así, yo me imagino también porque ese es otro como estereotipo eh, así del sentido común, de que es algo súper desbordado la droga de Estados Unidos. Bueno, yo no lo he visto, ¿no? Es decir, por ejemplo, el asunto del fentanilo, ¿no? Que es como lo que es ahorita más bombástico, ¿no? Yo Mm. no lo he visto, pero sí notas que hay algo, ¿no? Que está pasando algo con esta sociedad, ¿no?
Es decir, porque Mm, ves gente con comportamientos extraños en la calle, ¿no? No solamente, digamos, gente sin hogar, sino también ves gente con un comportamiento raro. Una vez iba con mi esposa, se nos acercó un muchacho y casi que nos hace una confesión de suicidio, ¿no? Como wow. si el chamo nos dice, mira, ¿qué harían ustedes si llega un momento donde ustedes creen que ya no puedes más? Que ya es hora de acabar con todo esto. Y mi esposa y yo así como, ok, o sea, pero nos lo dice en inglés, ¿no? Mm, Entonces, bueno, mi esposa le dice, ella agarró rapidito, ella es muy empática, ¿no? Le dice, tú sabes cómo son las mujeres, ¿no? Con su sabiduría ya en sí, ¿no? Sin pensarlo le dice, bueno, pero es que a todos nos toca duro, le dice. Este país es un país muy duro. Y ella le dice así como, mira, nosotros somos inmigrantes, para nosotros es duro también, todos los días es un malestar, como tú dices, ¿no? Pero nos reponemos y avanzamos, le dice ella, ¿no? Y yo le digo, bueno, step by step, my friend, ¿no? Paso a paso, le digo yo. Fue lo que se me ocurrió en ese momento. Y él dice, nos dio las gracias, o sea, así como que se le acercaba a la gente y nadie le decía nada, nadie le respondía, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, que también la gente aquí vive como en su burbuja. Entonces, es muy común ver a la gente, por ejemplo, en los estacionamientos. Vas a un lugar, por ejemplo, imagínate que vas de compras. Llegas al lugar donde vas a comprar y te quedas y se quedan como un rato en el carro. ¿Sabes? Nosotros en Venezuela vamos en el carro a un lugar, nos bajamos y después regresamos al carro. No, pero esta gente se queda en el carro, se ponen a escuchar música, se pintan las uñas, se ponen a revisar el teléfono, como en su burbujita, ¿no? Pero bueno, tú sabes, ¿no? El capitalismo hiperdesarrollado genera sus trabas también, sus cosas, ¿no? Tú puedes notar, yo puedo notar en mis estudiantes que son personas muy sensibles, pero también muy afectadas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que llaman accommodation en la universidad, ¿no? Y es que tú puedes pedir una accommodation. Es decir, si tú tienes un problema auditivo o un problema de atención, tienes ADHD, por ejemplo, qué sé yo, cualquier tipo de este tipo de diagnóstico, ponte que tengas algún tipo de, estás en el espectro autista, por ejemplo, yo, ¿no? O mi esposa, que es ADHD, ¿no? Que sabes que tienes cosas de la atención, etcétera. Entonces ellos te dicen, bueno, voy a hacer accommodation. ¿Y qué implica eso? Que ellos van a necesitar más tiempo para tomar un examen, em, que no los expongas, no los pongas como on the spot, ¿no? Que no los pongas a opinar cosas sin preguntarles primero. Es decir, incluso con los problemas que hay, también hay políticas y hay una disposición a escuchar también a las personas que tienen este tipo de situaciones. Y eso me parece muy interesante, como te digo. Porque eso también da cuenta de una política pública, de un pensar a la gente, ¿no? Atender también ese malestar social tan tremendo que tienen y, y se busca la manera de lidiar con eso, ¿no? Tanto a nivel del asunto de la sexualidad, como te digo, de un niño que puede querer cambiar su sexo, como otras cosas que son de otro orden, ¿no? Que no tiene que nada que ver con tu decisión de identidad ni nada, sino ya que digamos cómo te impacta este sistema socioeconómico que es tan duro, ¿no? entiendo. Eso me da mucha curiosidad porque justamente con el tema del cambio de sexo, o sea, siento que es una decisión súper drástica. Entonces me da mucha curiosidad cómo se manejan este, esos procesos, ¿no? Incluso a nivel de salud mental, etcétera, etcétera. Eso que me comentas me responde, también te quería preguntar de cómo manejaban la salud mental, si hay gestiones públicas Pues de no psicología. pues la verdad es que no lo sé, sería irresponsable Ok, si te diría cómo funciona exactamente, ¿no? Pero no he llegado hasta ahí. Pero aquí toda claro, la salud, la mayoría de la salud es privada, ¿no? Ese es el claro, problema, bueno, que, o sea, una consulta pues te puede salir en una plata, ¿no? claro. $300, $200, una visita al psicoanalista o al psiquiatra, qué sé yo, o sea, aquí todo es dinero, o sea, ese es el problema, ¿no? Que bueno, tiene ciertas bondades como lo que yo siempre le digo a mi esposa, las bondades de la jaula de oro, ¿no?
Qué sé yo, Mm, que si tú tienes dinero, bueno, compras el libro que siempre has querido por Amazon y te llega mañana, ¿no? claro. O compras la guitarra que tú quieres tener, lo que, qué sé yo, el asunto este del deseo capitalista, ¿no? Ese deseo y la necesidad que provoca el capitalismo, pero es una sociedad muy dura, muy áspera, ¿no? Porque no hay, por ejemplo, nuestra cultura colectiva, ¿no? Por ejemplo, si tú te desmayas Mm, aquí en la calle, nadie te va a recoger, ¿no? ¿Sabes? No saben porque no saben. Y si te ven latino, dicen, no, este es un inmigrante. ¿Sí me entiendes? ¿No? Este es un homeless seguramente. Entonces, no hay... En nuestros países, si alguien se desmaya, la gente va y lo atiende, ¿no? Y buscan resolver. Es otra cultura. sí, sí, sí. Oye, qué interesante, Miguel. Gracias por compartir. Pero mira dónde nos fuimos, ¿no? Este, Estábamos hablando de tu obra, estábamos hablando de todo esto, pero y nos fuimos a este costado psicológico tuyo, ¿no? Pero no sé si hay algo más que quieras decir o quieres cerrar, quieres invitar a la gente a tus redes sociales, a escuchar tu música, si hay un proyecto nuevo, si estás trabajando en algo, sería también bueno escuchar eso, ¿no? ¿Dónde te leemos? uf, ¿Dónde vemos tu arte? ¿O qué es lo que te interesa que veamos de ti, tu música, tu YouTube, Instagram? ¿Cuál es ese espacio en donde García Gómez tiene concentrado su trabajo, el que le gustaría que la gente va y escuche, ¿no? Ese último hombre. muchas gracias. Bueno, tengo una página en Bandcamp que es así, García Gómez. Ahí sale García Gómez Música. Ahí está mi discografía que tengo publicada hasta los momentos. También está en Spotify, en YouTube Music. En mi canal de YouTube es García Gómez Música. Y en mi canal de YouTube personal o digamos del proyecto hay una mezcla también de algunas especies de videopoemas, cortometrajes. También me gusta mucho el cine y quiero indagar en eso. Mi pareja es actriz y Wow, queremos hacer, aprovechando, ¿me entiendes? Como juntar los dos lados creativos. Este, pero bueno, en García Gómez Música también aparece García Gómez Música en Instagram y mi obra gráfica me pueden conseguir como Kevin. No, perdón, kevinjosue.gg, o sea, dos letras G. ok. En Instagram, ahí está, ahí publico la mayoría de cosas. Esas son mis cuentas desde que empecé a subir cosas artísticas. Entonces, a mí me da mucha nostalgia porque es como un álbum de recuerdos, ¿no? Para mí. Y también es una manera de compartir, pues. Este, proyectos. Es gracioso porque la música con la que me he presentado acá en Barquisimeto, que inició todo con un looper que me regaló un tío mientras estaba en Estados Unidos. Sobrino, tal, tío, ¿me puede regalar? Sí, tranquilo, tal. Y me mandó un looper, un chiquito, un looper, un mini loop station. Qué cool. Y con ese me monté en la tarima por primera vez. Y ahora tengo un amigo, Osvaldo Di Giorgi, que tiene una banda que se llama Templo Coyote, es mi baterista, y Gio Sgambato, que es un guitarrista de su banda que se llama Bondage, está conmigo en el bajo, como García Gómez. Ok. Son unos músicos musicales muy panas, tenemos una banda, un proyecto, y con la música con la que me he presentado no está disponible todavía. Entonces, Yo te iba a preguntar que tengo aquí tu Bandcamp, lo voy a compartir tu Bandcamp para que se vea aquí en el video. ay, gracias. Que está garciagomez.badcamp.com, amigues del pequeño auditorio. Mira, aquí está la última cena, Sendero, el del sombrero, el concepto del sombrero y el café, se logra ver aquí, ¿no? Está Solve et Coagula, me encanta esto de Solve et Coagula. El cuarto de los chécheres, ¿y dónde está? ¿Dónde está este otro álbum, Colonia. Colonia y Eutanasia? Sí, está en el proceso de grabación. Ya estoy grabando ya los últimos instrumentos, la batería, porque surgió primero, como te digo, yo solo con mi looper y lo grabé así. Ok. Y luego cuando se armó la banda, me di cuenta de que la percusión le genera demasiado cuerpo y me encantó. Entonces ahora estoy grabando las baterías y agregándoles a los tracks.
Uh, Este, pero que salgan en estos siguientes meses, 2 meses, este, me, gastan o la- quizás antes. me encantan las cubiertas Ah, de yo los... las hice, son todas mías, ajá, ese es lapicero, eso es técnica de tinta con un lapicero sobre el papel que te comentaba en cuaderno. La otra es acuarela, Solved Coagula es acuarela. Esa es una foto. Este es mi último álbum que publiqué. Esa foto literalmente es la última cena navideña que tuvimos mi madre, mi padre y yo, antes de su divorcio. Wow. Entonces, es muy pesado emocionalmente, ¿no? Porque es como, si te fijas, ahí están los platos. Me pareció muy interesante cómo mi mamá sirve los platos. El de ella, el de la derecha, el mío es el del centro de arriba y el de mi papá el de la izquierda, ¿viste? Mm, Y, qué y interesante, me, sí. me parece muy, muy personal la manera de servir los platos, ¿no? Claro. Yo recuerdo cómo a los hombres siempre en mi familia, pues, por ejemplo, le daban la presa más grande, ¿no? La Ajá, pechuga más grande, ¿no? Lo más rico, lo... eh, sí, 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 sí. qué Y la interesante. mujer es la que sirve. Mm, Bueno, y todo el álbum va desde ahí, desde esa perspectiva que yo tuve de vivir el matrimonio de ellos. Y como hijo también por ahí me pongo el yo poético de mi papá, de mi mamá, y es una narrativa que termina optimista, ¿no? En cierta manera. claro. Este, sí, son álbumes muy emocionales, sobre todo Sendero y La Última Cena son, digamos, surgen de esa intimidad. Y bueno, Miguel, muchísimas gracias. Me contenta haber compartido este espacio. Y, bueno, ese fondo es también una pintura al óleo mía. Es una que se llama Un Día. Se llama Un Día por la canción de Juana Molina. Oh, wow, imagínate. Sí, sí, esta está allá en mi casa en Táchira. Juana Molina es arrechísima. Es increíble, sí, gracias, gracias por presentármela porque no la conocía, ahora la tengo entre mis referentes. Me encanta lo que hace. Genial. Sí, me encanta lo que hace Samuel. Bueno, Kevin, García Gómez, estimado García Gómez, muchas gracias por venir al pequeño auditorio y tener esta conversa sobre música, sobre psicología, sobre género también, ¿no? Sobre la masculinidad, ¿no? ¿Qué es eso de la masculinidad? ¿Cómo? Es otra cosa que queda ahí pendiente y cada quien tiene su propio sendero, ¿no? Como tu álbum, su propio sendero de deconstrucción. Canta verlo de Ujú. esa forma, ¿no? ¿Cuándo tendremos nuestra última cena con el machismo y con el patriarcado, ¿no? Bueno, porque ese es un cuarto de los chécheres, ¿no? El patriarcado también es un cuarto de chécheres y hay que ir a ese solve et coagula, me parece, ¿no? Hacer esa alquimia e ir a otro lugar, me parece, con tu obra, con tu trabajo, con tu reflexión. Muchas gracias por estar aquí y les invito, bueno, a darle me gusta a este video. Compártelo con tus amigos que quieren deconstruirse y quieren ver a dos hombres aquí hablando de música, de cosas sensibles, dos hombres que sienten que lloramos, ¿no? Que nos revelamos al Ujú. imperativo de los hombres no lloran, bueno, los hombres sí lloramos, ¿no? García Gómez llora y compone y hace cosas maravillosas. Muchas gracias por acompañarnos, estimado García Gómez. Y bueno, les repito, compártanlo y denle su me gusta. Em, y nada, estamos en contacto y nos estamos viendo en nuestro pequeño auditorio. Ok.